Claro, Carla, Davor, Iván, cuando pensamos que ya había bajado un poco la intensidad en relación a los socavones en el Kandinsky, en el Santorini, en el Miramar, finalmente nos encontramos con esta situación. Yo les voy a dejar la imagen en vivo y en directo de Felipe Arancibia de lo que está ocurriendo, estos trabajos que se están haciendo ya no preventivos, sino que reactivos en relación a lo que ha sido esta emergencia que ocurre en medio del paso de este sistema frontal y que la verdad dejó verdaderos estragos para particularmente tres comunidades. La del Euromarina, estamos hablando de dos torres de este complejo de edificios que consta de 4 torres en particular, son 2 las del sector sur, las que están particularmente más afectadas y las que han debido ser evacuadas de manera preventiva producto de este gran socavón, cerca de 30 metros de profundidad, 60 centímetros en su longitud, y es por eso particularmente que de alguna forma lo que se va dando cuenta es de estas situaciones que ya no es primera vez que ocurren. Tenemos 2 socavones a poco más de 10 minutos de este sector y ahora ocurre un tercero y eventualmente por las mismas causas que tendrían que ver y relación con estas cámaras de agua servidas que eventualmente habrían colapsado, y eso es lo que se está investigando en este momento. Vemos cómo los funcionarios de SVAL desde la noche de ayer se encuentran trabajando para realizar un bypass y que el agua que estaba decantando al interior de la duna, la misma situación que veíamos con el Kandinsky, ahora vaya a dar a otro lugar y logre entonces encauzarse y no seguir generando este daño desde dentro de la duna misma. Estamos hablando de que luego de que ocurriera este socavón en horas de la noche, toda esta masa, arena, tierra fue a dar al edificio Eurovista, que fue en donde prácticamente se anegaron completamente los estacionamientos de ese lugar. Veíamos como, por ejemplo, habían también algunos automóviles que habían quedado completamente embarrados, pero hay una situación que es no menor, porque más abajo de este otro complejo de edificios también hay una población de pescadores que trabajan acá en el sector de Cochoa, de Reñaca, de Concón, y a ellos también les ingresó la masa entonces de arena dentro de sus viviendas y también sin lugar a dudas toda el agua que se desprendió producto de esta fisura dentro de la duna. Tenemos declaraciones de vecinos, escuchemos. Problema hace tiempo ya y se ha comunicado en distintas oportunidades y hasta el día de hoy no ha habido ninguna solución. Nos produce una incertidumbre porque imagínate, segundo invierno, ya es casi común que se produzca todos los inviernos un socavón. Literalmente es el tercer socavón y lamentablemente van a seguir produciéndose otros más. Yo estaba aquí en la ventana, estaba mirando estos muros de contención que hicieron aquí de madera para poder mitigar que no se lo viniera la arena aquí al estacionamiento ni en la espalda del departamento. Pero fue sobrepasado esto. Claro, se repite la historia que ya se están desgraciadamente acostumbrando muchos de los vecinos de Reñaca que están conviviendo con la incertidumbre ante cualquier anuncio de lluvia. Obviamente se elevan todas las alertas. Anoche, Hans, ¿qué pasó allí? ¿La gente se quedó en el edificio, acogió el llamado a evacuar, acamparon en las inmediaciones, pensando además en todo el historial con los otros edificios que fue evacuado en su minuto y en los cuales entraron a robar? ¿Te acuerdas tú? Sí, de hecho, fue una situación donde nos sorprendimos. Nosotros estábamos en ese minuto cuando estaban realizando los peritajes y estos edificios, al quedar prácticamente abandonados, son presa y de alguna forma blanco fácil también para todos estos hechos de delincuencia. Ayer, particularmente en este lugar, estamos hablando de cerca de 90 familias, quienes son las que habrían realizado esta evacuación preventiva. Recordemos, todavía, por ejemplo, no hay ningún tipo de perímetro como sí lo veíamos en el otro sector donde está ubicado el socavón del Kandinsky, bien llamado socavón 1 y socavón 2. Eventualmente acá nosotros estamos prácticamente al frente, cerca de la fachada de estas dos torres, cerca de los trabajos también en donde se está realizando este desvío del curso de las aguas lluvia, y por lo tanto también vamos a esperar a ver cuáles son las determinaciones que van a tomar desde la delegación presidencial durante esta jornada. Siempre muy al pendiente de qué es lo que va a ocurrir. Iván, imagino también podremos profundizar un poquito en aquello durante la jornada del día miércoles, durante la jornada del día jueves, porque recordemos además que desde el Serviu dijeron estar investigando algún tipo de intervención de terceros dentro de estas cámaras. Ellos, de acuerdo a lo que nos explicaban, también tuvieron que ir realizando algunos trabajos de manera particular debido a que todos estos llamados, de acuerdo a lo que dicen los mismos vecinos, no habían sido escuchados por las autoridades, y es por eso que ellos de alguna forma comienzan a realizarle estas barreras a las cámaras. Pero está esta preocupación, sin lugar a dudas, de
qué es lo que va a ocurrir durante la jornada del día miércoles. Sí, ya estamos con Iván Torres aquí en el estudio. Queremos saber, Iván, qué va a pasar en Viña del Mar, en Valparaíso, en la región, particularmente en esta zona, en Viña del Mar, en Reñaca, con este nuevo sistema frontal, si debería seguir lloviendo intensamente, que obviamente es algo que preocupa mucho a los vecinos. Sí, va a llover intenso por hora. Estamos hablando entre 40 y hasta 90 milímetros en Valparaíso, en Viña del Mar. Hasta 90. Pero es el día miércoles en la noche, jueves lo más intenso. Ahí se esperan alrededor de 50 milímetros y hasta el día viernes. Pero el terreno ahí ya está saturado ya. Está saturado, claro que sí. Ahora, importante destacar además que es una precipitación que no tan solo va a afectar el área más baja, me refiero al sector costero, con mayor energía el sector precordillerano. Y por lo tanto también hay escorrentías, va a correr el agua. Todas esas aguas van buscando por dónde bajar y pasan por estos terrenos donde están estos edificios. Es una situación preocupante. Súper preocupante. Yo me imagino que todo esto además va a tener que ser considerado técnicamente para saber qué hacen esas personas. Hasta ahora se ha dicho evacuaciones voluntarias, pero también uno dice, ¿podrá como ablandarse aún más el terreno? En el fondo uno se imagina que sí. Quizás, uno se imagina tal vez, pero yo creo que la respuesta la puede tener ahí alguien especialista. Iván, en el área, un geólogo. Y ahí llovía menos antes, porque ayer escuchaba el análisis técnico de lo que pasó. Decían, bueno, el colector no aguantó la gran cantidad de agua que cayó en Valparaíso, y uno dice, bueno, ¿cómo se habrá planificado esto? Porque me imagino que alguien tira líneas, hace una proyección de cuánto llueve. No tengo ese antecedente, pero yo lo que te puedo decir es que cayó mucha lluvia en pocas horas. Y eso es súper inusual. Es inusual. Pero es inusual, perdón, ¿es inusual ahora o es inusual siempre? Porque últimamente todas estas lluvias son inusuales para lo de los últimos años. Pero si uno se retrotrae más, Iván, está lloviendo como antes. Prácticamente 60 milímetros en Valparaíso en pocas horas. Estamos hablando de 6 horas. Entonces, es muy poco tiempo para esa cantidad de agua. Ya no hay planificación que aguante. Mira, yo hace un par de años atrás he hablado de que la planificación debe considerar la variable meteorológica ahora ya. Y si te dicen que caen 20 milímetros, ponle un 50 o un 60% más. Claro, trata porque obviamente con el cambio climático todo esto se está obviamente exagerando, la cantidad de lluvia, la cantidad de viento, todo es mucho más intenso. Y en pocas horas, la distribución espacial y temporal no es la misma de antes, cambió. Oye, hablemos de vuelta con Hans, para ver si es que todo esto se está precaviendo, si es que se está tomando en cuenta este pronóstico para saber qué van a hacer las personas, porque hasta ahora entendemos que las evacuaciones son más bien voluntarias. Tú dices que ni siquiera hay un perímetro de seguridad. Técnicamente esto se tendrá que definir, ¿no? El nivel de riesgo que hay para las próximas horas, para los próximos días, me imagino. O sea, de hecho, Carlos, ustedes ven, siguen pasando vehículos por este sector, algo que no ocurría, por ejemplo, en la zona del Santorini, del Kandinsky o del Miramar, un par de minutos más allá. Ahora, quiero aportar un dato no menor a raíz de la pregunta que hacía Davor también. Le vamos a pedir a Felipe Arancibia que nos vaya mostrando un poquito también para ayudar a ubicarnos. Estos son los edificios, si queremos llamarlo de alguna forma, un poco más antiguos, que están situados en el sector de Cochea, prácticamente los primeros que llegan a instalarse en este lugar, y probablemente todos estos colectores de aguas lluvias y por donde transitan también estas aguas servidas estaban y daban abasto para toda esta infraestructura. Pero si nos ponemos a mirar hacia el otro lado de la duna, que es eventualmente también lo más polémico, nos vamos dando cuenta que fueron posteriormente construyéndose todos estos complejos inmobiliarios, edificios que tienen y albergan muchísimos más departamentos, son muchísimo más altos, y por lo tanto allí es eventualmente en donde se va comprimiendo la capacidad de todos estos colectores, y es donde llegamos a esta situación. Recordemos que hubo una especie de oficio también que realiza la Municipalidad de Viña del Mar hacia el Servio, donde ellos les explican ya el año pasado que existía esta preocupación y este riesgo latente por parte de los vecinos de estos edificios, y desde el servicio sí dijeron que ellos respondieron a tiempo esta situación, y que al menos estaban realizando los trabajos correspondientes para poder mitigar cualquier efecto. Ahora, ¿se dieron resultados o no? Yo creo que los efectos están a la vista. Recordemos que incluso se drenó una piscina que estaba situada muy cerca del sector del Socavón, una piscina temperada, también todas estas aguas de los colectores que iban a dar directamente y que iban socavando de alguna forma la duna por dentro, y que terminaron generando este ya tercer socavón, Carla, Davor, Iván, en el campo dunar de Concón y Viña del Mar. Oye, ponerse los zapatos de esos vecinos, muchos han hecho una inversión muy alta para tener esos edificios ahí. Nuevamente se abre esa misma interrogante que se abrió el año pasado con los socavones.
qué falló aquí, si es la autoridad al dar el permiso, si son los estudios técnicos que hacen las empresas que construyen, porque además uno entenderá cuando compra algo que eso está súper chequeado y que el riesgo está controlado, pero vemos que lamentablemente eso no pasa y estos vecinos deben estar con el alma en un hilo pensando en qué va a pasar esta semana. Lo vamos a estar monitoreando junto a ti, Hans, vamos a estar volviendo durante el día también para seguir viendo cuál es la situación ahí en Viña del Mar, en Reñaca particularmente. Muchas gracias. Gracias, Hans, por este reporte.